En este siguiente apartado que tiene por título 1.2, nosotros seguimos explorando acerca de la problemática. En el apartado anterior denominado 1.1 antecedentes de la investigación, nosotros, como en el video anterior explicamos, nos sumergimos nosotros a buscar acerca de la historia de la problemática que nos interesa. En este siguiente apartado denominado 1.2, planteamiento del problema, nosotros necesitamos ahora sí, hacer la inmersión acerca del problema que identifiqué como importante y como prioritario en mi formación profesional o bien en mi área de trabajo, en mi lugar de prácticas. Este segundo apartado del capítulo número 1 tiene ciertas preguntas guía. No se te olvide que para ello tenemos este formato, y este formato ya por ahí lo hemos explicado cómo llenarlo. Y al final, ojo, este formato ya tiene ciertos elementos que nosotros deberemos de observar y rellenar. Termina con por lo que se plantea como pregunta de investigación, y aquí te estoy dejando el espacio para que tú puedas observar claramente dónde vas a anotar tu pregunta, misma que ya tenemos nosotros y que previamente habíamos planteado. ¿Dónde la tenemos nosotros enunciada? La tenemos enunciada en este esquema. Aquí dice pregunta de investigación. Bien, yo parto de que este esquema ya lo conocemos, ya lo tenemos, ya lo hemos revisado, y entonces vamos a abordar cuáles son los elementos que yo necesito ir narrando, o bien yo le denomino tareas narrativas. Antes de comenzar de lleno a las tareas narrativas, vamos a revisar cuáles son los elementos de dichas tareas narrativas. Tenemos como requisitos que sea escrito en tercera persona. Si te das cuenta, esto va a estar permanentemente en todos los videos que vas a observar y en todas las explicaciones que vamos a tener aquí. Va a ser una extensión mínima de una cuartilla. Para ello, ya tenemos el formato, yo te invito a que lo descargues y vamos a situarnos entonces en las tareas narrativas o bien cuáles son las preguntas que yo necesito ir resolviendo, no a manera de cuestionario, sino a manera de ir llenando párrafos, que eso es lo importante, aquí ir haciendo narraciones. Revisamos entonces el primer elemento. Nos dice que después de haber realizado 1.1 antecedentes de la investigación, yo necesito contestar la primera pregunta. Yo identifiqué que hay un problema en mi zona, hay un problema en mi escuela, hay un problema en mi lugar de práctica, o bien hay un problema que es abordado o que tiene que ver con el área de formación que yo estoy teniendo. Entonces, tú me vas a escribir en qué consiste esa problemática. Igualmente la vas a definir, ya sea que la definas con sus propias palabras o bien ya sea que la definas a través de las palabras de algún otro autor. Para ello necesitarás hacer una referencia, como en su momento lo hemos explicado, mediante una cita. Segunda pregunta guía. Yo sugiero la primera consiste en un primer párrafo y esta segunda, como la lógica me lo dice, se construya un segundo párrafo. Esta segunda pregunta, para mi gusto, es la más compleja, la más complicada en estas cuatro tareas narrativas. Me dice cuál es el supuesto teórico que sustenta la problemática. Es decir, si yo soy capaz de identificar que hay una teoría detrás del problema. Si yo no soy capaz de identificar o bien no hay una teoría atrás de este problema, simplemente yo voy a tratar de buscar datos. Y para esto yo previamente tuve que haber hecho una lectura. ¿Qué datos se ofrecen de manera que yo puedo configurar ese problema? Es decir, cuántos la viven o bien cuántas personas de cada cuántas son las que lo sufren o lo experimentan o bien en cuántos lugares de cuántos en total tiende a mostrarse esa problemática. Toda la información que tú tengas como para tratar de caracterizar la problemática nos va a ayudar bastante. Inciso C, sugiero yo, tercer párrafo, está un poco más sencillo, que me enuncies dónde surge, perdón, dónde se presenta, o bien dónde surge también pudiera ser, dónde se presenta la problemática. ¿Quién o quiénes viven, experimentan esa problemática? Ahora, ¿quiénes están involucrados en esa problemática? Yo te sugiero que aquí seas bastante extensivo, pero sobre todo bastante analítico, porque entendiendo este primer apartado, ya llevas bastante camino resuelto de todo tu trabajo, de todo lo que tienes que hacer. Y última pregunta que para mi gusto es donde se concreta
Toda la problemática y toda la información de de este segundo apartado denominado planteamiento del problema es anotar la pregunta. Esa pregunta que en el video anterior y en otras explicaciones hemos visto nosotros. Te comentaba, esa pregunta donde nosotros ya tenemos identificada que hay varias características que la configuran y que tienen que estar presentes, por ejemplo, que no se conteste sino, que muestre un lugar donde ocurre, que muestre un conjunto de sujetos o bien un sujeto donde ocurre y sobre todo que sea factible, es decir, posible de llevarse a cabo. Esos elementos son los observables para el apartado 1.2, planteamiento del problema.